Ahora sí. Sí. Espérame, yo ¿Dónde puedo ver? copio. Pues yo los veo, pero pues desde el que usted compartió en... Desde ese. Ujú. ¿Cómo Anderson, hago? ¿cuál es el link que está dando el broadcast? El que teníamos antes. Ajá. Ese. O sea, el que siempre compartimos. No. El que les acabé de mandar. Yo les acabé de mandar otro. ¿Dónde? No entiendo. En el grupo de Yo tampoco WhatsApp. entiendo nada. Yo he estado confundido los últimos 33 años de mi vida. Esa frase usted la dijo la otra vez también. Sí, eso también toca decirlo. Entonces, acá vea, posted. El mismo ¿Dónde? marica. Claro, ¿Es el mismo que Espérame, estábamos yo miro. compartiendo. Espérame, yo miro. Parce, no entiendo nada. Mi hermana está, pero mi hermana está en el que... Ay, no entiendo nada. A ver. Ander, vuelve y meta el link en el grupo de WhatsApp. Se los voy a mandar otra vez. Listo. No, hijo de puta, hombre. Bueno. Me está dando ansiedad. Es como el perrito el perro cuajado y el perro chiquito. Es que me da ansiedad. Fidel Castro dando un discurso en la ONU allá para OTAN y todo macho alfa y yo acá ya con ansiedad. A ver, Anderson acaba de enviar un link. Vamos a darle clic tranquilamente. Nada malo puede salir. ¿Qué puede ser? Claro, dime qué puede salir ¿Qué mal podría ahora. salir mal? Sí, para que salga mal. Nada puede mal ir sal. ¡Bravo! Bueno, ya nos estoy escuchando. Ahora. Ahora sí, ahora sí. A ver. Ahora sí estamos. Bueno. A ver. Bueno, creo que si mi Facebook cargara un poco más rápido, podría poner el link más rápido. Entonces, Claro, yo ya compártelo también desde el grupo. Sí, voy a eso. Tenemos Estoy trabajando en eso. 4 espectadores, pero entonces hagan de cuenta que es una sola persona porque son somos detrás 3. de cámaras. Ah, bueno. Ajá. Bueno, espere porque yo todavía no estoy en el en vivo. Tenemos 4 espectadores. Yo ya me salí, entonces quizás, bueno, pues no saludemos. Pero 3 somos nosotros. Hola, buenas noches. No, porque yo ya me salí, entonces... Bueno, entonces ahora buenas noches, querido espectador o queridos espectadores. No, ya si nos van dejando el saludito, porque repórtense en los comentarios. Los bots que pagamos. Aquí no hay trampas. No, acá es puro trabajo honesto. Cierran ustedes si tienen el link en en el celular o algo. Mira, listo. Bueno, cuestión de actitud. Buenas tardes. Esa es mía, esa es mi tía. Es una de mis tías. A ver. Tenemos 6 espectadores en ese momento. Hola, tía. Hola, tía. Hola, tía de Carolina. Las tías de Caro me caen bien. No, yo tengo una cuestión no es suficiente. Yo tengo una cuestión con mis amigos o con otras personas así como que, bueno, es mi mamá, la mamá de un amigo es como mi mamá también. La tía de un amigo es como mi tía también. Yo soy así. Porque yo llego y me dan comida, parce, de lo bello Antioquia. Ustedes ya cerraron sus links, ¿no? Pero necesito cerrar mi link de YouTube. Es que a mí me gusta verme. No se imagina. Es para que tengamos una noción constante de quiénes son los espectadores, pero bueno. Entonces, a mí me gusta ver, a mí incluso a veces me gusta verme desnudo en el baño. Me paro así frente al espejo y tanto así que me paré hoy y me dije, puta, me voy a quitar la barba hoy.
Esmeralda González, un saludo Sí. para Esmeralda González. Un saludo, ella también es cuota mía, muchachos. Eso está muy bien que se conecten. Ese nombre, Bueno. ese nombre me trae traumas, pero está muy bien. Sí, que Sí, la tía parce, yo que si casi le me dicen derrito tía le de tienen que miedo. traer regalos. Si no traen regalos de Brasil y de Estados Unidos, no Oscar, cuentan. somos dos, vea, Sebastián M. Romero. Eso, digan desde dónde se conectan. Sí, porque hemos compartido este link literalmente a nivel global. Yo lo he compartido aquí en Estados Unidos y con la gente que conozco en España. Carolina me imagino que en Francia, Oscar en Brasil y que nos conocemos en Colombia. Espere, yo cuadro acá. Les ofrezco a los que nos están escuchando una disculpa por la hora de empezar, pero tuvimos unos problemas técnicos de última hora que no esperábamos. Pero pues ya saben cómo es todo. Aquí estamos. Made in Medellín. Bueno, ya somos 9 espectadores, qué bien. Rompimos el récord de la semana pasada. Muchachos, eso, bravo. Bueno, muy bien. Entonces a mí me parece que deberíamos ir entrando en materia, Anderson. Sáqueme la rabia ya. No, parce, de hecho no le voy a sacar la rabia, porque a usted le interesa, y le gusta lo que voy a decir. Bueno, primero que nada les voy a comentar algo. No sé si ustedes conocen, hubo un caso muy sonado en España hace poco por un rapero que se llama Pablo Hasél. El hombre le imputaron a mí no me gusta esa música de marihuaneros. A mí sí. El punto es que el hombre es medianamente conocido, no, vamos a decir que es bien conocido en España, y el hombre le imputaron cargos por unas rimas que hizo en sus canciones, que hizo sobre la corona española. Yo creo que escuché, sí. Entonces lo que la gente está discutiendo es, hombre, ¿estamos en una dictadura o una libertad de expresión o qué es lo que pasa? Y esto se ha repetido en muchos países. No sé ustedes qué piensen de eso. Parce, sí, eso pasa en muchos lados. ¿Cuántos libros no han tratado de censurar en los últimos años en Colombia porque tocan temas álgidos? Pensemos sí. nada más el de dejar que los niños vengan a mí. El bueno. intento de censura de ese es un libro para de pronto por si acaso no conocen, es un libro que habla de crímenes de pederastia en el seno de la iglesia. Entonces es un libro que toca un tema sensible y de hecho pues desde muchos puntos en el momento en que salió fue en 2016, 17 si no me sí. si mal no recuerdo. En ese año trataron de pederastia, sí. Ajá, sí, creo que Oscar lo compró, ¿no? Sí, yo lo Oscar tengo, lo compró. lo iba a coger en la biblioteca y me acordé que lo mandé para Colombia con mamá. Entonces, no lo tengo acá, pero sí lo leí. Sin embargo, por ahí alguien me comentó que eso había sido una excelente estrategia de mercadeo. Y me pongo ya a pensar, puede ser cierto. Quizás. Entonces, con respecto a eso que menciona Anderson del tema de libertad de expresión, le va a sorprender mi respuesta. ¿Sí? Porque yo creo que el tema de la libertad de expresión no es como que tú puedes decir lo que a ti te dé la gana, ¿sí? ¿Hasta qué punto la libertad de expresión debe ser permitida? Es decir, libertad de expresión para yo decir que todos somos iguales, yo creo que apunta. Libertad de expresión para decir que si a mí me da la gana de portar un arma de fuego en la calle sin restricción alguna porque soy un ciudadano de bien, good citizen, ¿no? Como era el título de la revista del Ku Klux Klan, ¿no? ¿Era así? Sí, ajá. Entonces, ¿eso debe ser considerado como libertad de expresión también o no? Esa es la pregunta mía. Es decir, ¿tengo yo libertad de expresión para decir tú no vales lo mismo que yo? Bueno, pero es que ahí entramos en el debate de siempre, y es la diferencia entre libertad y libertinaje. Mi libertad va hasta donde yo infrinja o dañe a alguien más. Pero esa palabra libertinaje me lleva a la escuela, no sé por qué. Sí, a mí me acuerda de mi profesora de sexto, que nos puso a hacer un dibujo inclusive. Dice, cuestión de actitud,
siempre la expresión como cualquier acción debe ser basada en el respeto por el otro. ¿Estoy de acuerdo? No, yo no estoy obligado a respetar a alguien como Bolsonaro, por ejemplo, o como Uribe Vélez, parce. No, imposible. A mí me parece que respetar a alguien que piensa así, me parece que no es posible, parce. No sé. Bueno, pero es que estamos hablando entre comillas, del siglo XXI, donde Bueno. uno puede dar su opinión, su crítica, su sátira, como lo quieran llamar, en modo de comentario, caricatura. Pero si usted, por ejemplo, se va más para atrás, piense, por ejemplo, en las dictaduras que hubo en Latinoamérica o, por ejemplo, el caso de España. Ahí sí es Exacto. más difícil. Sí. Porque ahí en el tiempo de la guerra era, ¿estabas a favor o en contra? En contra, decapitado. Cuando no era torturado. Fusilado. O fusilado, que es lo que es peor. Sí, sí, sí. Yo decía ahorita que lo que iba a decir le iba a gustar a Oscar, porque es que en el podcast pasado, para los que no estuvieron y se conectaron hoy, estuvimos discutiendo y Oscar tenía un punto muy sólido que decía que la literatura debía llevarse a un campo más de acción, porque exponíamos que el modernismo decía, bueno, estamos en un contexto muy complejo, en una sociedad muy colapsada, muy loca. Yo no me quiero meter ahí y más bien me escapo, me voy. Entonces lo que Oscar decía era, no, pero ¿por qué la literatura no se puede utilizar como una herramienta o como un mecanismo de acción? ¿Sí? Ahora bien, está la gente, por ejemplo, los de la generación del 98 en España, que es donde la gente decía, bueno, o me exilio, me voy de España y digo lo que quiero y critico lo que está pasando, o me quedo en España y no critico, o lo critico de forma, como se dice, por debajo de la mesa. Es que ahí sí era más complicado. Siempre ha sido complicado, diría yo. Yo creo que de todas formas uno encuentra la manera de visibilizar eso. Y con respecto al caso del rapero español, déjeme decirle que la música fue motivo de censura, diría yo, desde siempre, por motivos culturales, religiosos, lo que sea. Entonces, al ser la música una expresión eh, política, al mismo tiempo artística, yo creo que tiene un rol fundamental al lado de las letras, al lado de la literatura, la pintura, el teatro. Entonces hay muchas cosas que ver ahí que pueden representar esos contextos de conflictos. Si, pónganse a pensar en algo. Yo no sé si es una impresión mía solamente, y en eso me ayuda Caro o Anderson también, y es que cada que hay una coyuntura sociopolítica, hay un boom en las artes. ¿A ustedes qué les Claro, parece esa claro. propuesta? Sí, exactamente. Es que yo pienso que precisamente son esos momentos de coyuntura, son esos momentos de crisis. Pienso mucho incluso en el momento que estamos pasando actualmente. No sé si a ustedes les ocurre, pero hay muchas personas que conozco que han descubierto justamente ese lado artístico, porque es que en esos momentos en los cuales hay presión, en los cuales la situación social es tan fuerte, la única manera de aferrarnos a esa naturaleza humana, la única manera de sacar esa presión que estamos sintiendo es el arte. El arte Bueno, es el único medio de expresión en el cual en esos momentos de verdadera crisis, por lo el cual el ser humano va a poder desahogar todas esas frustraciones y esas situaciones que está yo, viviendo. yo me siento ciertamente un exiliado, ¿no? ¿Ustedes también? Pues, bueno, Yo tengo muchos. me voy a poner picante. Yo me siento exiliado. Me encantaría ser exiliado por el arte, porque es dentro de mis, digamos, aspiraciones. Me encantaría ser exiliado en el sentido de, uy, es que este hombre hizo, no sé, una novela, un poema, una canción que revolucionó a
o sea, hizo un boom en la sociedad y le tocó abrirse porque si no lo mataban, cosa que no es rara que pase en Colombia, digo, ¿no? Pero yo me siento un exiliado de oportunidades. Sí. Porque los tres, bueno, para los que se conectan, aprovecho la oportunidad, para los que se han conectado, de decirles quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Anderson, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, toda esta discusión se da porque los tres somos excompañeros de universidad, los tres somos graduados de lenguas modernas, de universidad pública, orgullosamente de Universidad de Caldas. Yo soy estudiante de maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Purdue en Indiana. Y aquí estoy con estos dos peludos coordinando el podcast. Oscar, ¿quién es usted? Para la gente que se conecta. Usted no sabe quién soy yo. Igual, colegas, compañero, también egresado del programa de licenciatura en lenguas modernas de la Universidad de Caldas, profesor de idiomas y estudiante de maestría en letras. Esos me dan ganas de llorar. Porque es mucha filosofía, es decir, es una perspectiva de los estudios literarios, pero desde una perspectiva filosófica. Entonces, como que es un tema de filosofía y literatura ahí conectado, pero me apasiona, me encanta todo lo que tenga que ver con literatura y lenguas extranjeras. Esa es mi pasión y es mi campo. ¿Qué más? Tengo 33 años, tengo una hija que... Bueno. Básicamente... Perdón, olvidé mencionar la universidad. Estudio en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Vitória, Brasil, con ayuda de la Agencia de Fomento del Estado de Espíritu Santo, que está ahí siempre apoyándome en mi investigación. Excelente. Bueno, pues yo termino para de pronto las personas que quizás no me conozcan, porque pues, muchos de las personas que están conectadas pues me conocen. Tiene toda la familia conectada. Tengo a mi club de fans ahí pendiente de nosotros, porque pues si están aquí no es solo por mí, es también porque muchos de ellos vieron nuestro primer podcast y les gustó, entonces les pareció interesante venir a ver estos tres compañeros de carrera y de amistad, hablar de temas interesantes. Entonces, bueno, pues me llamo Carolina, también egresada de lenguas modernas en la Universidad de Caldas y en estos momentos me encuentro en la Universidad de Lille, en el norte de Francia, haciendo un máster en estudios hispanoamericanos. Entonces, básicamente es estudiar la historia y una parte de la literatura de todo el mundo de habla hispana. Entonces, en eso estamos. Y aquí estamos dándonos cada 8 días en la cabeza virtualmente, porque primero que nada por COVID no nos podríamos reunir. Segundo que todos estamos literalmente cada quien a extremos del mundo, pero la tecnología nos ayuda a esto, ¿no? Esa es la magia del siglo XXI, muchachos. Uh-huh. Pero bueno, volvamos al 20, que yo quiero... Vámonos más bien para principios... Yo quiero pelear con Oscar, yo quiero pelear hoy con Oscar. Del 20. Anderson, ¿usted vio la película Midnight in Paris? Midnight in Paris. No. Medianoche en París, de Woody Allen. Claro, ¿tú la viste, no? No me dice nada, pero Woody Allen me dice otras cosas. Súper recomendado. La voy a poner acá. Woody Allen, Midnight in Paris. En este caso, el protagonista dice que realmente toda época pasada fue mejor, ¿sí? Entonces, no sé, como que siglo XXI, no, quedémonos en el siglo XX, no, es que fue mejor el siglo XX. No, pero es que, eso siempre va a ser así, todo el mundo se va a quejar siempre de que toda época pasada fue mejor, ¿sí? Yo lo que quiero hoy en este podcast, y yo sé que Carolina me va a ayudar, es que hoy vamos a pelear con Oscar. Porque es que él dijo la clase, es que la clase iba a decir yo, el podcast pasado dijo que no, pero es que la literatura debe usarse para algo. Bueno, listo, ya le tengo la respuesta. Los españoles sí lo hicieron. Sí, y muchos de ellos lo hicieron en tiempos de guerra. No,
Porque nosotros, digamos, en este momento la tendríamos un poquito más fácil porque detrás de un computador, sentados en nuestro apartamento cómodamente, es más fácil que estar en medio de un auditorio. En la Universidad de Salamanca, piensen esto, 12 de octubre de 1936. Con esa introducción, marica, Uy, ya. ya, me Menos mal. siento. No, es que ya. Tenemos a don Miguel de Unamuno, que en ese momento era el director de la Universidad de Salamanca. Están reunidos con toda la alta alcurnia de la falange española, es decir, el partido de Franco, quienes acababan de declarar un golpe de Estado fallido en julio y se encontraban en medio de desencadenar una guerra. Se para don Miguel de Unamuno a decirles que son unos asesinos, que son unos adoradores de la muerte y que a pesar que hicieran lo que hicieran, ellos iban quizás a imponer su poder, pero nunca iban a poder llegar al corazón de la gente. Básicamente eso es lo que él nos dice en su discurso de la conmemoración del Día de la Raza en ese año, y justamente por eso pues se hace censurar. Pues evidentemente terminó el discurso y pues él se queda sin puesto y muere muy poquito después de ese, ¿Con las botas al revés discurso. también o no? Pues en la historia oficial, nos dicen que murió después, pero no nos dicen que de qué. Dicen que le dieron una botella con agua en la fiscalía. Ah, no, mentira. Entonces Ok. pensemos en eso, pensemos que quizás Exacto. estar detrás de un computador es un poco más fácil. Sí. Y Para eso, claro, es verdad. para que quizás lo que hicieron muchos artistas en el pasado, pensemos en que en ese momento en España, que comienza pues la guerra, como les digo, en julio de 1936 con la declaración del golpe de Estado en Merilla, en el norte de Marruecos, y de ahí en adelante pues toda esta parte sublevada se comienza a tomar territorio español, empezando por el sur. Entonces es más fácil hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, quizás a distancia, etcétera, Claro. que estar en el campo de batalla, que estar Ajá. viviendo en la ciudad y no estar de acuerdo, ser declarado completamente del bando contrario, que en ese momento eran los republicanos. Los nacionalistas llegaron a acabar con todo aquel que estuviese de acuerdo con el poder en ese momento, que eran los republicanos. Bueno, perdón, yo tengo una pequeña pregunta antes de continuar, de lo poquito que hemos hablado acá hasta ahora. Una introducción supremamente deliciosa. If you know what I mean. Oh my goodness. Ok, pero es que lo que les conté es que estamos en verano acá en el hemisferio sur, entonces, bueno. Estamos hablando de un dictador, de Franco, un partido político, un discurso que implica una especie de denuncia a nivel político, ¿cierto? ¿Quién es Franco? ¿O quién era? Francisco, ¿no? Era Francisco Franco. Francisco Franco. Bien, dame así dos palabritas, quién era y qué hizo, así en términos generales, ¿no? Sencillo. Francisco Franco era un general del ejército. Se encontraba pues... Claro, eran dos palabras. Era así. No, pero hombre, no me dejan acá explicar, no me dejan. No, mentiras. Déjame. La otra vez ustedes se hablaron, no me dejan ahorita. ¿Ja? Sí. Diga, cerdo opresor. Diga, cállate, cerdo opresor. Yo no vine acá de adorno, hágame el favor. Yo no vine acá de bonita. Entonces, nada, bueno, era un general que apoyado por otros, sí, fue un dictador exactamente, pero antes de ser un dictador, él era militar. Entonces, ¿cómo llega él a ser el dictador de España? Pero por medio de este golpe de Estado que se genera en 1936. Es decir, todas las altas esferas
del ejército español o de una gran parte del ejército español, porque no en su totalidad se aliaron, simplemente deciden sublevarse contra el gobierno republicano recién elegido, porque estamos hablando de que en ese momento España era una república que duró entre el 1931 y el 35. Y como consecuencia de eso, pues ya se impone una dictadura, porque pues ahí ya les adelanté el final de la guerra, pues ya sabemos quiénes ganaron. Ah, ok. Bueno, o sea que las cosas están así. Un general español, un militar, vamos a dejarlo en un militar. Porque no falta el que diga, no era general, era... Bueno, listo. Es que yo me imagino el sapo del salón, parce. ¿Quién era el sapo del salón allá en lenguas? ¿Habían tantos? Uy, ojo, que le estamos No, hágame el favor, no toquemos esos temas. Bueno, hay que distensionar un poco. Déjenme decirles que esto es un ejercicio didáctico, entonces por lo mismo, para que la situación no se torne así tan seria, yo voy lanzando vainazos así, pero bueno, nada personal. Sí, okay. Fascista, entonces, ultraderechista, bueno, muchas cosas así, bueno. ¿Qué puede resultar bueno, Anderson? Ahí sí le hago yo una pregunta a Anderson para variar un poquito. ¿Qué puede resultar de los militares en el poder? En el caso de España, Franco, en el caso de Alemania, estamos hablando en términos generales, ¿no? En el caso de Alemania, Hitler, Mussolini era militar también, ¿no? Sí. Benito Mussolini en Italia. Amigos aparte. En el caso, claro, íntimos, ¿no? En el caso de Brasil, Bolsonaro, hoy, ¿sí? Bolsonaro en estos momentos en Brasil tiene más o menos 7 militares en sus ministerios. O sea, tiene un militar en el Ministerio de Salud, ¿sí? Solo para empezar, ¿listo? ¿Qué puede resultar bueno, Anderson, de un gobierno de militares? Pues, primero que nada, déjeme le respondo con algo que también pusieron por acá. Alguien comentó, sino que déjeme yo su comentario. Alguien escribió, quien no haya sido roto no podrá escribir algo que mueva fibras. Entonces, ¿qué de bueno que deja un militar? Creo que eso lo puso cuestión de actitud. Le respondo con dos formas. La primera, un militar en el poder va a dejar cosas buenas para un sector específico. ¿Que quiénes son? Los militares. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, se van hoy para Chile, que lo hablaba con un amigo mío que es chileno hace poco, a Pinochet está la balanza así, la balanza está más o menos así, porque están quienes aman a Pinochet, que son los militares, porque les dejó el camino fácil, entre comillas, para un militar. Un militar hoy en día en Chile gana muchísimo, pero es exagerado. O sea, les estoy hablando de 10 veces más lo que se gana alguien que con un buen salario en Chile. ¿Sí? Un militar nos va a dar, en una dictadura, pues digamos que en cierta forma, orden, pero ese orden se ve también en la opresión, ¿no? Bueno, ahora sí, lo otro bueno que deja es la producción artística, por eso hablaba yo lo que comentó cuestión de actitud. Claro, o sea, en esta época de España, que había tanta represión por la dictadura de Franco, hay una zozobra de la gente de, Dios mío, estamos quebrados. Y aquí es donde entra, voy a hacer algo que a Oscar no le gusta, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí es donde entra la generación del 98, ¿sí? Y no es que ahí sí estoy de acuerdo con Oscar, no está encasillada en que nos llamamos así, no, sino que en el 98 fue cuando España perdió la última colonia que tenía, que era Cuba, si no estoy mal, y España estaba quebrada, o sea, España estaba vuelta a popó porque habían perdido todo, había hambruna, era un desastre, o sea, no era la España que nos han vendido las películas ni los estereotipos, no, España estaba vuelta a mierda. Entonces, claro, la gente empieza como que, bueno, ¿qué queda todo esto? Necesitamos que la gente sepa qué es lo que está pasando. Entonces ahí vienen libros como, por ejemplo, Niebla, que es el más grande de Unamuno, que si lo quiere, el que lo quiera leer, es muy fácil de leer.
Y niebla, pues lo que explica Unamuno es que la gente está con una niebla y no sabe para dónde va. O sea, todo está tan... No hay ¿cómo decirlo? No hay un rumbo fijo, todo está nubado, todo está en niebla, nada es cierto, o sea, nada pasa. O otra gente como por ejemplo Cela, que escribe La Colmena, que la colmena es mostrar casos de cada persona, todo, mostrarle a España cómo están vueltos mierda. Pero la gente lo hace de una forma muy poética, ¿no? Entonces, bueno, listo, resumiendo un poquito. ¿Cómo llegan los militares al poder? Pues llegan con un conflicto social de fondo, ¿sí? Caro, ¿tú Claro. me puedes decir un poquito de qué trataba ese conflicto social en España? ¿Cómo se fue dando el asunto? Bueno, pues como les decía, tenemos una república, o sea, tenemos una república que dura 4 años. Digamos que la ruptura entre lo que es la monarquía y en lo que es el gobierno en España siempre ha sido un asunto difícil, porque el país desde los tiempos de inicios del siglo XIX, ellos han estado en ese vaivén desde lo que es la Constitución de Cádiz. En ese momento se da una primera ruptura, porque pues estaban con la invasión napoleónica. Entonces, en ese momento hay un momento en el cual el rey desaparece y vuelve cuando es liberado. Entonces hay una imposición, hay esa separación. Y lo mismo pasa en este tiempo. De hecho, en el 31 tenemos al último rey que estuvo en ese momento, que era Alfonso XIII, y hay un cambio constitucional y se establece un gobierno de república. Y ustedes saben que cuando todos esos cambios pasan, siempre hay sectores que van a estar de acuerdo y hay sectores que no. Entonces, al inicio, esa segunda república española funcionó relativamente bien hasta las últimas 2 elecciones, que son a partir del 33, que de hecho se les conoce como, espérate que los tenía por aquí, hay una parte que se conoce como las elecciones negras, de hecho, y es precisamente por eso, porque en ese momento esa república, ese poder republicano empieza a perder fuerza, y es justamente recién de las últimas elecciones que fueron en el 36, que ellos definitivamente, ese sector que no está de acuerdo, decide sublevarse y decide hacer un golpe de Estado. La cuestión es que el golpe de Estado no funcionó y por eso tenemos la guerra civil. Porque si el golpe de Estado hubiese funcionado, la guerra civil no hubiese existido. Lo que pasa es que no todos los militares se sublevaron al tiempo. Claro, 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 es que en ese tiempo era un desorden, porque es que si alguien se monta a la fuerza, obviamente hay quien está a favor y quien está en contra. Entonces, claro, lo que comentan aquí abajo es que ¿cómo llega el militar al poder? Porque se imponen, o sea, no es nada más que una imposición. Pero les quería contar que aparte de eso, pues se me viene hacia la cabeza que me volví por allá a la Constitución de Cádiz y eso, y Esmeralda se va a acordar del curso que tuvimos esta semana en literatura. Ustedes saben que los militares en España crearon un método que ellos que es muy cercano a lo que es un golpe de Estado, pero que no es en sí un golpe de Estado. De hecho, ellos tienen un fenómeno en el cual los militares le advierten al gobierno de turno que se van a tomar las armas si no se cambia de gobierno. Y eso muchas veces ha funcionado y muchas veces no. Entonces, eso es como cuando uno le dice, no, yo creo que necesitamos un tiempo. Exacto. Y es como que algo así, avíspese. Mire que el tema del voto militar en Colombia en estos días están proponiendo como que los militares tengan derecho al voto y todo eso. Ojo, eso no es de gratis. A los militares no se les puede dar ese poder. Yo estoy completamente en contra de eso, ¿sí? Es muy Porque complejo. ustedes no se imaginan lo terrible que debe ser para alguien tener un gobierno militar. Y yo estoy muy seguro que
tal vez las personas que nos están viendo o los que eventualmente nos vean no tengan conciencia de cómo es eso. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes dos para que me respondan cada uno. ¿En Colombia hubo dictadura militar? Esa es la pregunta Sí, mía. Rojas la de Pinilla. Alfonso López, no. La de Alfonso Rojas López, Pinillas. Rojas Rojas Pinilla. Rojas Pinillas, Pinilla. es él. Es él. Bueno, En el 50 creo que fue esa, ¿no? yo Sí. recuerdo un profesor de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, diciéndonos que curiosamente, Rojas Pinilla, a pesar de ser dictador, era recordado, bueno, digamos un mandato de corte militar, era recordado como uno de los mejores presidentes de Colombia. ¿Ustedes han escuchado ese cuento también? Sí, Sí. ¿Por qué motivo? es una excelente pregunta. Yo no tengo la respuesta exacta para pensar por qué fue el mejor presidente Rojas Pinilla, pero yo voy a contestar eso con lo que ha pasado siempre con los dictadores. Y es que ellos solucionan un problema de alguna forma que había, pero al estilo Maquiavelo. El fin justifica los medios. Entonces, digamos que la gente que comenta eso es la gente que se benefició de ello, ¿sí? Es como por ejemplo, hay un expresidente cuyo nombre es innombrable, Un expresidente de La Mancha de cuyo nombre cuyo no... nombre, de cuyo nombre no Bueno, puedo eso es igual. mencionar, que si uno le pregunta a un colombiano, ¿usted qué piensa de fulano? Está dividido, porque es malo por esto, esto y esto, o es bueno, pero el que dice que es bueno es porque a él lo benefició. No necesariamente, eso tiene mucho que ver con el discurso. Caro, tú por qué crees que un gobierno como el de Rojas Pinilla en su momento pudo ser tan popular? Si de pronto escuchamos ese discurso, de pronto de nuestros papás, yo tengo recuerdos de mi papá diciéndome bastante eso, que fue un gobierno bueno, dentro de todo lo malo que ha sido, ¿no? Pues que comparado a lo de hoy, dicen, imagínense dónde está el punto de alienación, todos somos alienados en cierta medida, pero hasta qué punto es bueno decir, bueno, el gobierno de Rojas Pinilla fue un buen gobierno en comparación con los de hoy. ¿Por qué podría ser eso? Si de pronto tienes así como una idea de pronto. Pues es que yo pensaría que en ese momento estamos en una época en la cual tenemos otra crisis del liberalismo en Colombia. Pensaría, si no me equivoco, que estamos en esta época de lo que es el Frente Nacional, no sé. Pensaría que en términos de época, no sé si me estoy equivocando en eso. Entonces, de hecho, lo que pasa con Rojas Pinilla es que él viene a hacer un golpe de Estado e impone o sea, o bueno, ayuda al Partido Conservador al llegar al poder. Entonces, digamos que estamos en esa época también en la cual la lucha entre partidos era muy difícil. Hay que saber que estamos hablando de los años 50 en Colombia, estamos hablando de que él fue presidente del 53 al 57. Les tengo el dato. De los logros de Pinilla está que despolitizó a la policía, cosa que me imagino que a Oscar le agrada, por lo que hablamos del voto militar. Trajo la televisión al país. Sí. Y acabó con la violencia. Y me refiero a la violencia por el término que se le da al momento en el que se enfrentaban tanto los Toda esa guerra de partidos, de eso era los lo que yo liberales y quería llegar. conservadores. No se va a Yo llamar violencia, se va a llamar confrontamiento, Entre confrontación. algún partidos. eufemismo. Bueno, yo les voy a decir, de acuerdo a mi experiencia, y es que papá me contaba como en mi familia hay, vamos a decir, militares, digámoslo así. Yo tengo algunos policías o militares en mi familia. Yo recuerdo que papá me decía que en la época de Rojas Pinilla, por lo que mi abuelo era policía, los paquetes de regalos, de ayudas, de leche en polvo, de enlatados, de los paquetes como quien dice, de regalos para los hijos de los militares y toda la vaina. Es decir, una especie de
populismo, no como se conoce hoy, sino como de suplir una necesidad básica de la sociedad que estaba problematizada. Es decir, creamos el problema para nosotros mismos ser la solución. Nosotros nos vamos a salvar Venga, de usted está nosotros mismos. hablando, Oscar, ¿usted está hablando del 50 o el 2018? Tanto del A ver, 50 al 2018. vamos por Ahí les partes, dejo el apunte, baby. ahí les dejo el apunte, ahí les dejo el apunte nomás. Vamos por partes, baby. Entonces, Pero bueno, es como eso. Entonces, volviendo un poco al tema del franquismo, los gobiernos militares suben al poder, ¿cierto? Porque hay un gran problema social, porque los militares empiezan a tener poder y empiezan a suplir esa necesidad de seguridad, de empleo, de educación. Es decir, hay un gran problema y dicen, hey, esto hay que ponerlo en orden, entonces por eso necesitamos ponerle orden al asunto. Y es un fenómeno que está sucediendo no solo en Brasil, sino en Colombia también hoy, y que ya sucedió. Entonces, creo que el gran llamado ahora es para que pensemos bien lo que está pasando en Colombia, porque lo que decimos a continuación tiene muchísima relación con lo que sucedió en la España de Franco en ese entonces, ¿no, Caro? sí, justamente, pues ahorita que estábamos hablando de hecho estaba mirando en los comentarios que nos hablaban de, espérate, vuelvo y lo encuentro, dice, un militar en el poder disfraza con frases armoniosas literatura para encubrir sus barbaries y justificarlas. Es justamente esa una de las problemáticas más importantes dentro del franquismo, porque en la época vamos a tener no solo una represión impresionante contra lo que fueron los republicanos, porque de hecho el exilio de republicanos en ese tiempo fue bastante fuerte, y de hecho, pues de ahí era mi recomendado, que eso es algo que nos relata un poco como ese exilio republicano en otros países, y además del discurso, o sea, a pesar de todo lo que estaba pasando, el discurso del Partido Nacionalista, sobre todo después de lo que es la imposición de la dictadura, siempre es de tener una España grande, unida y libre. Entonces ellos siempre se van a escudar, siempre en ese discurso le van a mostrar a la gente, y pienso que en ese sentido, esa producción de propaganda es un poco al servicio de vender ese discurso de que todo lo que estaba pasando en el país era por el bien de los ciudadanos, de que estábamos erradicando un problema y que el problema eran todos esos pensamientos en contra de. Ahora Izquierdosos, bien, aquí está. Oscar, usted mencionó algo excelente que le va a comentar, ahora que dice izquierdosos. Con todo ese contexto que tenemos de España, que ya Carlos nos ha explicado a detalle, gracias por cierto, por ser tan exacta, llega la gente, bueno, ¿qué pasa con la gente que escribe? Entonces, les voy a comentar una cosa, y es que llega alguien como Miguel Hernández, un poeta, y hace para mí un poema muy bacano que hoy en día sigue vigente, y le dice a la gente que, pues, que se está haciendo reprimida, se ve obligada, y se los voy a poner en paisa. El poema es larguito, no ni tan largo. Dice, venga, ¿ustedes qué? Ustedes trabajan la tierra y se la dejan quitar. ¿Ustedes qué les pasa? Ese trabajo no se los dio ni el señor de allá, ni el Dios de arriba, eso fue usted. Despierte. Ese poema se llama, ya les doy el nombre, se llama Aceituneros. Y es un poema que el hombre le declamaba a la gente. O sea, aquí donde le respondo a Oscar, sí hay literatura de acción. El hombre se paraba a declamar y les decía, es que es más, se los voy a leer, les voy a leer una parte. Lea un fragmento. Y lo declama así. Lo declamo. Listo, Hágale, listo, hágale pues, hágale. El poema dice, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos el agua pura, y a los planetas unidos,
Los tres dieron hermosura de los troncos retorcidos. Y sigue. Y dice, levántate. Y ahí sigue el poema. Es bien curioso. Este hombre sí era, sí, me parece que este hombre sí era alguien con las pelotas bien puestas, porque hacer eso en esa época era... Era bastante osado. Sí, si yo me puedo permitir leer un pedacito del discurso del que les hablaba ahorita de Unamuno, Unamuno también Ajá. utiliza unas palabras fuertísimas ese día, es que ponerme en ese, o sea, cuando ahorita que los puse en contexto de estar enfrente de toda la falange y ser capaz de decirles esto. Espérame, dice, el segundo párrafo, dice, pero ahora acabo de oír el necrófilo e insensato grito, ¡viva la muerte! Y yo que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros como experto en la materia que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos que esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra, también lo fue Cervantes, pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados y si Dios nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Es que yo quiero hacer como un pequeño énfasis en algo de ahora que estamos hablando de guerra y literatura, y es que la guerra es horrenda, es fuerte, es cruel, pero también la gente que escribe en la época lo es con las palabras. Hay un poema que no recuerdo bien quién lo escribe, ya les digo el nombre, que comienza de la siguiente forma. Madrid. Madrid es una ciudad de 500,000 muertos y edificios. Hágame el favor, usted imaginarse una ciudad que lo primero que usted vea sean 500,000 muertos. Es muy impresionante. Haga de cuenta un país con cientos de líderes sociales asesinados y preocupados porque a la primera dama le van a publicar un libro. Tal cual. Divide y conquistarás. Yo quería decirles algo, muchachos, y es que si estamos hablando de esas dictaduras y de esos gobiernos autoritarios, eso se repite cada cierto tiempo, ¿cierto? Eso fue más o menos mitades del siglo pasado, va a volver a pasar. Ya estoy como el meme de ¿cómo es que se llama esta serie de Netflix? Esta serie alemana, Dark. Va a volver a suceder, así estoy yo. No, y es que sucede, Oscar. Es que pero sucede. Si hace algún tiempo nosotros pensamos en que esos procesos dictatoriales se montaron al poder por la violencia, con las armas, ¿sí? Hoy en día no es así. Nosotros estamos esperando, o la gente no cree que nosotros estamos a puertas de una dictadura, porque estamos esperando ver a los militares llegando allá a la Casa de Nariño y subiendo y el show y una cosa como el Bogotazo allá. Eso no va a pasar hoy en día así. Hoy en día los gobiernos dictatoriales se hacen así, vea, desde la sombra. ¿Sí? Esos gobiernos dictatoriales ponen y mueven fichas. Perdón. Sí, señor. En la sombra no. En la sombra no. Sí, señor, porque no quieren protagonista, porque no quieren protagonismo, quiero decir. Nosotros estamos esperando que llegue un ejército y se tome la Casa de Nariño. Así no va a pasar. Va a pasar con los medios. No, es que eso no pasa en la sombra. Eso pasa en el ubérrimo, que es diferente. Pero bueno. Pero eso es otra cosa, muchachos. Pero calentó el parche. Esto ya estamos muy de frente. Pero lo que dice Oscar es muy cierto. Eso vuelve a pasar. Y bueno, y yo insisto, también vuelve y pasa que la gente lo denuncia, los artistas lo denuncian, y esta vez no hablemos de poetas. Díganme ustedes si no conocen a más de un cantante serio que haya hecho denuncias, que haga canciones que hablen de algo y nadie los toma en cuenta. Por ejemplo, hablemos de España. Hay una banda a los que les guste el ska, y los que no sepan qué es el ska, pues les invito a que lo busquen. Hay una banda que se llama Escape. Ustedes la deben conocer. Es una banda totalmente satírica, pero tiene denuncias fuertes a muchas cosas, a lo que está pasando.
Y esto se ha repetido con los poetas que les mencioné ahorita, ahora son cantantes. ¿En qué estamos, Entonces, muchachos? bueno, entonces muchachos, ¿de qué venimos hablando? Pues de Yo no resumen. sé, estamos hablando, Venimos hablando de una guerra, venimos hablando de crisis, venimos hablando de momentos en los cuales el principal medio de comunicación, voy a hablar más del lenguaje, porque vamos a hablar de un lenguaje al servicio de un poder hegemónico, como el del discurso, pero vamos a hablar también un poder al servicio de la denuncia. Y esa es la principal arma de los escritores en el momento de la guerra civil, que fue mucho la parte que se contrapone a ese poder tan fuerte y que incluso muchas veces en este momento desde otros ámbitos, sobre todo desde el ámbito de la investigación, se está haciendo mucho el contrapeso a todo ese discurso que se construyó en la época. Y también estamos hablando del arma de denuncia de los artistas más actuales, la música, el teatro. ¿Cuántas obras de teatro nos están construyendo respecto a temas álgidos, respecto a memoria histórica, respecto a muchas cosas? Entonces es hablar del arte, es hablar de esas producciones artísticas como medio de expresión en momentos de crisis, como medios de denuncia. Volvamos a la guerra, hablemos del Guernica rápidamente, porque es que justamente toda esta parte, ¿en qué momento se sabe, en qué momento se conoce lo que estaba pasando en España? Cuando Picasso hace el Guernica. Picasso no hubiese hecho el Guernica, muchas veces esa historia hubiese pasado desapercibida porque estábamos hablando hablando de esa no intervención que se había pactado entre muchos países, un pacto de no intervención. Y pues obviamente ese pacto lo rompieron muchos países como la Alemania nazi, la Italia de Mussolini e incluso el Portugal de Salazar. Y pues por el lado de los republicanos también había una influencia rusa muy fuerte, que era de hecho pues como la que trataba de enviar el contrapeso. Pero aún así el tema de la guerra como tal no se denunciaba hasta que viene Picasso y nos habla del bombardeo de Guernica y nos presenta ese cuadro y en ese cuadro nos presenta el dolor. Ese cuadro fue tan fuerte que ese cuadro fue censurado, ese cuadro vivió lejos de España muchos años, justamente por temor a que lo destruyeran. Entonces es ahí donde el arte tiene esa verdadera fuerza. Bueno, ahí Oscar nos está mostrando el Guernica. Entonces podemos ver, por ejemplo, todas las personas que están mutiladas, todos los rostros que reflejan ese dolor, que reflejan ese entrañamiento que produce la guerra. Y todas esas expresiones en todos los elementos presentes están reflejando ese dolor, están reflejando, por ejemplo, por acá, tenemos acá, debajito del toro, tenemos a una madre que está llorando a su hijo. Tenemos también en la parte inferior, tenemos a personas desmembradas y todo eso es una denuncia. Primero, del bombardeo de Guernica, que es uno de los más recordados de esta guerra, pero también de todo ese dolor que estaba desangrando a España en ese entonces. Hay un videito muy interesante en YouTube que explica parte por parte el cuadro, entonces sería interesante, no sé si pueda buscarlo, si alguna cosa lo busco, lo dejo en los comentarios por si acaso a quien le interesa ver un poquito más a fondo esa explicación. Había olvidado lo de los colores, porque si ven son puras tonalidades grises, blanco, negro, y es precisamente esa transmisión de ese dolor de la época. Bueno, en eso estamos, muchachos. Sí, es que exacto, es que el arte se utiliza para hacer denuncias y ya no es lo que pensaban los franceses del parnasianismo, el arte por el arte, hagamos arte porque sí. Ya el arte ya se está usando es como, no, venga, esto es una herramienta que tiene poder, esto puede ayudarnos en algo.
Entonces hay denuncias como el Guernica, hay denuncias muchísimo más fuertes en otras pinturas, en otros escritos. En la poesía hay muchísimas. En la poesía, los que quieran irse un poquito más allá, uh, hay mucha poesía sobre estas denuncias. Nosotros tenemos no solamente en términos literarios, sino en cine y en teatro grandes expresiones. Yo quería traerles un ejemplo y es una película que se llama El laberinto del fauno. Yo no sé si ustedes la han visto, supongo que algunos... Guillermo del Toro, excelente. No es Paulo, es Pablo. ¿Es Pablo o es Paulo Picasso? Pablo, Pablo porque él Pablo, es español. Paulo. Ok, entiendo. Estoy muy portuguesado. Sí, exacto. Ok. Esa Bueno, influencia de los idiomas ahí que entra a hacer la interferencia. bueno, ¿les parece si empezamos a hablar un poquito del laberinto del fauno o vamos a terminar Sí, diciendo algo sobre... Sí. Bueno, listo. sí. No, pues hágale para Entonces, allá ir cerrando toda esta conclusión frente a la posición del arte frente a la guerra. vamos a hacer voy a intentar hacer un pequeño resumen acá porque yo creo que es una gran cantidad de información, entonces vamos a intentar resumirlo, ¿cierto? Paso por paso. Primero tenemos que la literatura, el arte y otras expresiones sí que sirven y sí que se utilizan para denunciar y para representar de forma activa movimientos sociales, movimientos culturales, ¿cierto? En este caso, un conflicto social mucho más específico que es la dictadura de Francisco Franco, una dolorosa dictadura en España que duró muchos años, marica, duró como 30 años. 40, ¿Cuánto fue? 40 40 fue años. del 39 al Un 75, bueno, momentico, casi un 40. momentico, un momentico. Del 39 al 75, la dictadura se acaba oficialmente con la muerte de Franco. Entonces Uf. tenemos 40 años de dictadura, o sea, eso deja huella y son huellas que incluso hoy en día en el país están siendo difíciles de construir, Bueno, de borrar. yo voy a necesitar un relevo, tengo que ejercer como papá en este momento, ¿listo? Ya Bueno, vuelvo, ya vuelvo. recordemos que Oscar es papá y está con su hija, ¿no? Sí, o sea, Pero, sí, no, pero lo que veníamos hablando, esta guerra, todo este contexto siempre va a dejar rezagos en la gente, opiniones positivas y negativas, pero sobre todo va a dejar mucho arte. En cuanto a la literatura, yo siento que ha dejado mucho. Estoy mirando acá en los apuntes que tengo y, por ejemplo, de la generación del 98, que a la gente que de pronto se perdió lo que dije ahorita, son los primeros que en España llegan y dicen, esto está vuelto una nada. uh-huh. ¿Qué pasa? Y ese qué pasa es donde ellos escriben o dan su versión o su forma de ver las cosas y dicen qué es lo que pasa. ¿Y esto qué trae después? Que la gente diga, venga, es que estamos llevados, la vida no tiene sentido, si todo lo que veo todos los días es muerte, es bombardeos, es gente desmembrada, madres llorando hijos, hambruna, esta vida no tiene sentido. Y si yo me muero, ¿qué pasa? O sea, esto no tiene sentido. España está loca. Entonces, por ejemplo, hay gente como, por ejemplo, Antonio Machado. Antonio Machado es de los primeros del 98 y hay un poema que ahorita se los comparto, no me recuerdo bien el nombre, pero el hombre llega y dice, España, compara España como con un monte y dice que España es muy linda y todo, pero España tiene algo dañado adentro. ¿Y ¿Usted que sí sabe es? cómo murió Machado? ¿Cómo? Machado muere atravesando la frontera entre Francia y España. Muere No solo. ¿Solo? Uh-huh. Mm. De hecho, exacto. El arte transmite la memoria de la guerra. Hay mucho arte, digamos que últimamente, y de hecho hacia eso me voy a adelantar un poquito, pero hacia ese lado va mi recomendado, que es como cómo se ha representado esa memoria de la guerra. El arte puede representar la memoria de la guerra, pero también puede representar representaciones, presentar una representación más bien,
la cual va a estar armada, o sea, va a presentar esa parte de la guerra que queremos que se recuerde. Por ejemplo, con Franco ocurre muchísimo eso, porque Franco mientras estuvo en el poder, todos los monumentos, todas las, por ejemplo, las ciudades que se mantuvieron en ruinas, porque hay muchas ciudades que se reconstruyeron, pero en España hay una ciudad que se llama Belchite, y Belchite se guardó como un recuerdo de esa destrucción. De hecho, o sea, está la vieja Belchite, que fue la que fue destruida, y está la nueva que la construyeron justo al lado, y es uno de esos recuerdos del tiempo del franquismo, pero hubo muchos monumentos, muchos lugares, muchas placas sembradas para continuar haciendo esa propaganda. Entonces, digamos que el arte bien utilizado puede ser una buena contraposición, y de hecho ese es el objetivo sobre el cual nos queremos ubicar hoy, esas expresiones que permiten esa denuncia y que permiten el mantener, el no olvidar. O sea, por ejemplo, cuántas instalaciones artísticas estamos teniendo frente a muchas situaciones actuales, y eso es muy interesante, es esa función liberadora del arte. Y de hecho, pensaba en otra clase en la cual un profe nos decía que el arte justamente cobra razón es cuando tiene ese sentido, cuando tiene ese mensaje, cuando se puede utilizar en ese tipo de circunstancias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sonia en el último comentario. Dice, el arte tiene tanto poder que yo creo que todos hemos escuchado canciones que tienen en sus letras el sentir de un pueblo. Exacto. Y de hecho, Sonia, que me acaba de recordar, que hace artículos les hablé de un poema que se llama Aceituneros. Les expliqué pues el contexto del hombre. Esa está en versión canción de Paco Ibáñez, o Ibáñez, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero es un español. Y está la versión musicalizada del poema que les dije, y es muy bacana. Es muy bonito. Pero Por sí, ejemplo, pensemos en toda la música protesta que se produce en medio de las dictaduras. Les voy a dar toda un dato, esa que nos ha llegado. Les voy a dar un dato curioso para darle palabra a Oscar, hablando de canciones. Ustedes conocen la canción Ojalá de Silvio Rodríguez. Sí. Que me parece muy curioso porque la gente tiene la canción como que muy bonita y la dedican y todo. Gente que está conectada, si conocen la canción y no saben la historia, se las voy a dañar. Esa canción es una música de protesta en la que la voz poética dice, le está deseando a un dictador que se muera, que ojalá lo cuelguen de un árbol, sino que lo hace de una forma tan sutil y tan metafórica que la gente no se da cuenta. Hay una parte en la que dice, ojalá que tus pies no toquen ojalá que las hojas se vuelvan, bueno, lo que dice es que ojalá que las hojas se vuelvan nieve cuando te toquen. O sea, ¿cómo está de frío alguien para volver las hojas nieve? Y uno cómo se pone cuando está muerto, frío y tieso. Y dice que ojalá tus pies no toquen el suelo cuando estés en el árbol. Ojalá que se muera. No sé qué dictador era al que le estaba dedicando Julio Rodríguez esa canción, pero... Silvio. Perdón, Silvio, perdón. Julio Jaramillo. No. Julio Rodríguez es un comediante que le recomiendo muchísimo. Es colombiano y es sátira política. Ese man le tira a los políticos de frente. Ese sí no copia de nada. Está censurado en todo el mundo. Bueno, estaba aquí ejerciendo como padre de una hermosa hija, ¿sí? Entonces voy a terminar con este temita del... ¿Cómo es que se llama? ¿De qué iba a hablar yo? Del laberinto del fauno. Del laberinto del fauno. Es que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo estaba como acá en esto y como que bueno, listo. Sí, El laberinto del fauno, para los que de pronto no lo conocen, es una película de Guillermo del Toro del año, carajo, no sé, 2008. A ver, creo que es un poquito más confirmar. El laberinto del fauno. A ver. Yo busco acá en Google. Vea, utilizando el imperialismo para ir en contra, mire. 2006. Ya.
El director es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un mexicano, un man gordo así de gafitas, ¿cierto? A propósito, director también de una exitosa película que se llama La forma del agua. No sé si de pronto la Muy han visto bonita. también, si no se la recomiendo. Y él propuso esa película, como casi todas las películas de Guillermo del Toro, con un toque fantástico. Entonces, vamos a hablar de criaturas fantásticas. Por ejemplo, hadas, fairies, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un fauno, que es una criatura fantástica, que parece un monstruo, es una cosa que parece Satán, o sea, tiene unos cuernos así, unas vainas, haga de cuenta un Satán, ¿sí? En sí mismo. Entonces, el plot en términos generales, la película está ambientada en el año de 1944, ¿sí? En esa época yo creo que teníamos ese conflicto en España del cual hemos venido hablando más o menos. Entonces tenemos por un lado al ejército de Franco, que son los de la dictadura, los del oficialismo, digámoslo así. Por otro lado tenemos a un ejército de resistencia. No recuerdo si tenían un nombre particularmente, Caro. Los republicanos. Republicanos, sí, es ese. Entonces es como una especie de guerrilla, digámoslo así, que es como la guerrilla. Entonces tenemos a los soldados y tenemos, para ponerlos en términos, Bueno, sí, digamos que Coloquiales, en términos términos más simples, coloquiales, sí. sí, que varía muchísimo en la forma, además. Pero poniéndolo así de simple, entonces es como la resistencia armada, digámoslo así. Y esa resistencia está replegada en las montañas, entonces los militares, ellos empiezan a copar ciertas posiciones, pero entonces la película se da en ese contexto, en el campo, y desde los primeros minutos de la película hay una escena que me parece fantástica y que es muy sutil, que dura un par de segundos. Y es cuando llegan la esposa, ¿sí? Y la hija, la hijastra del general del ejército oficialista, ¿cierto? Ajá. Exacto. Entonces llega la niña y la niña es de unos 11 años, una niña muy bonita y muy inteligente además. Le gusta leer mucho y le gusta leer mucho cuentos de fantasía, cuentos de cuentos de hadas, de ese tipo de vainas, ¿cierto? Ese mundo fantástico. Si nosotros ponemos las cosas en perspectiva, ¿qué es lo que menos se ejerce en una dictadura militar? La creatividad, ¿sí? Porque no existe nada más allá de lo que es, entre comillas, real. Entonces, a la niña le encanta eso, estamos en 1944, la niña se baja del carro porque los traen en un carro escoltado con el ejército y todo, y en la mano derecha, lleva una cantidad de libros que a ella le gusta leer. Por lo tanto, el general, el que se supone es su padrastro, ¿cierto? La saluda, la mamá le dice, mira, saluda a tu padre. Ella dice, él no es mi papá, porque realmente es como el padrastro. Entonces lo que hace la niña al bajar del carro es extenderle la mano izquierda para saludarlo, ¿sí? Y lo que hace este pedazo de HP es cogerle la mano a la niña y se la aprieta durísimo y le dice, no es con la izquierda, es con la derecha, ¿sí? Nada más empezar, en los primeros 6 minutos de la película, ustedes pueden ir a la película, yo tengo la película, por ahí está el link de descarga en Mega, la pueden descargar, es una película muy bonita y se consigue fácil en internet. Entonces, bueno, en ese contexto me voy a tomar un par de minuticos, muchachos, si me dicen si hay preguntas ahí en medio también, por supuesto. Son bienvenidas las preguntas. Entonces, cuando ellos llegan a esa casa, ellos están pues en medio de ese conflicto, pero dentro de la casa tienen una cantidad de sirvientes y de personas que están más o menos ahí como ellos le obedecen al militar no por convicción, sino por miedo. O sea, él llega en una mesa, por ejemplo, en una cena familiar y con la gente, se sientan la cabeza arriba y solamente los otros hablan cuando él les da como permiso. Entonces, hay una especie de obediencia servil, no por convicción, sino por miedo, ¿sí? Pasan una cantidad de cosas, entre ellas un episodio en el que el médico que él tiene allá hace parte de la resistencia, entonces el médico realmente es un infiltrado dentro de la casa de este militar y ellos, junto con una de las sirvientes de la casa, sacan alimentos y comida, sacan comida y medicina, perdón,
y se los llevan a los de la resistencia en las montañas. Mientras tanto, o sea, porque son como dos historias paralelas. Por un lado está el tema del franquismo, por otro lado está el tema de la imaginación de la niña. Y como cerrando la cuestión ahí más o menos, el tema de la niña se da en función de que ella se encuentra con un hada, ella sigue el hada a través de un laberinto de piedras que hay cerca de la propiedad donde ellos están, se encuentran con el fauno le dice, mira, es que tú eres una princesa, tú perteneces a un mundo donde realmente eres reina, y para que tú vuelvas a ese mundo tienes que pasar 3 pruebas. La primera prueba era, no recuerdo bien las pruebas, para ser honesto, no voy a inventar. Pero entonces la niña cumple las pruebas como misiones y en últimas termina con el asesinato de la niña. O sea, el militar asesina a la niña porque... Se tiró al final. Ella quiere, no, pero es que una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, ¿no? Ella quiere llevarse, digamos, a su hermanito a ese mundo de fantasía y obviamente al militar no le gusta eso. Entonces, en medio de ese contexto, matan a la niña, pero es que ese no es el final, Anderson. O sea, ese es, digamos, eso hace parte del final, pero ese no es todo el final, ¿sí pilla? Porque ahí pasan un par de cosas después. Lo cierto es que dentro del contexto de la interpretación de ese final, por ahí hay un par de videos en YouTube también que lo debaten, lo discuten, creo que estuve mirando uno esta mañana también, y el man decía algo con lo cual concuerdo yo, y es que hay 2 formas de pasar a la historia, ¿cierto? Entonces, la niña pasó a la historia siendo recordada por sus temas de fantasía, sus libros y sus cuentos y sus historias de fauno y el laberinto, que realmente ninguno de los adultos vivió porque hay un mundo real en el que está aconteciendo el conflicto armado, ¿cierto? Y hay un mundo de fantasía de la niña. A la niña la van a recordar porque ella estaba inmersa en ese mundo. O sea, la niña muere al final, pero la recuerdan por eso. Pasan un par de cosas después, ¿no? Pero entonces, cuando el militar muere también, ¿sí? El man ya sabe que va a morir porque la resistencia llega y se toma la casa, y cuando lo van a matar, él dice, cuando mi hijo crezca, díganle que fui un gran hombre, díganle que no sé qué, porque está así con su ego súper inflado, porque era pues así, el militar, pues el superputas así. Él quería ser un mártir. Y le dice la vieja que cuidaba al bebé, le dice, tu hijo no va a saber ni siquiera tu nombre. ¿Sí? Entonces es como que cuando las cosas se imponen por la fuerza o cuando realmente se pasa la historia por ese episodio. Hay un par de cositas que quisiera mostrar, muchachos. No sé si tengo un par de minuticos acá para terminar esto. Claro. Dale. Y es que, bueno, el capitán, yo tengo mis apuntes acá súper profesionalmente, mire, vea, esto es, no quiero dejar nada aquí digamos, al azar. Música no. Bueno, hay algo que decir al respecto. La fotografía y la musicalización, esa película ganó premios Oscar, no sé si por banda sonora también, ¿no? Pero entre otras cosas por fotografía y por banda sonora ha sido premiada en muchos festivales. Es muy buena, la recomiendo muchísimo. Hay una escena que quisiera comentar muy puntualmente, ¿sí? Es donde están haciendo la cena, ¿sí? Hay una cena con todos los militares y con una cantidad de gente influyente, y en esa un sacerdote dice, refiriéndose a las personas que están en la resistencia, dice, Dios les ha salvado el alma, lo que suceda con su cuerpo no importa, porque ellos están matándolos y los matan a sangre fría, ¿me entiende? Esa escena del man que llega al principio y le destroza la cara con una botella, ¿es? Sí. Bueno, en fin, una escena muy fuerte y donde el sacerdote les quita la posesión de su cuerpo a esas personas. Si nosotros ya vamos, para cerrar acá en términos teóricos, hay una concepción jurídico-romana bajo la cual el cuerpo solo le pertenece a los hombres libres, ¿sí? Y la religión lo que hizo fue quitarles a los hombres el alma, y la política lo que hizo fue quitarles el cuerpo. Entonces los dejó como no personas, ni siquiera como cosas. Entonces en ese momento hay una cosificación de las personas que no piensan como ellos y que por supuesto tienen que ser eliminadas. Y ese es el contexto general de la película. Es una película súper recomendada, muy buena,
y que relata ese tema, esa dictadura del franquismo muy dolorosa además. Oscar, le tengo el dato. Dígalo. La película ganó Oscar a Mejor Diseño de Producción, 1. Mejor Fotografía, 2. Mejor Maquillaje y Peinado, 3. Y Mejor Película Extranjera. O sea, no estamos hablando de cualquier película, es una película que de verdad hay que ver, es muy buena. Yo me la di hace tiempo, pero todavía la recuerdo, es muy buena. Por supuesto, no, además hay una donde están racionando la comida de los pobladores locales, o sea, les entregan como por paqueticos. En la España de Franco no falta el pan en la mesa. Y una cuestión así súper, fuera de eso el militar, los uniformes militares traen aquí al lado un águila negra con un sol ahí detrás, un símbolo súper fascista, o sea, una cuestión así súper militar. Hay una escena donde el man aparece brillando las botas, que la bota podría ser, digamos, una referencia a ese super concepción conservadora del militarismo, del poder militar. Hay discursos históricos inmersos en la película, mejor dicho. Yo creo que hay tortura, además. Entonces, hay varias cosas ahí a observar. Qué bueno Sí, sería que haya una sesión más profunda sobre cine también, como para ver esas cosas más en contexto. Sí, pero es que esa película tiene de todo, la verdad, esa película tiene mucho de qué hablar y sobre todo hablando pues de esa dictadura de Franco. Bueno, muchachos, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con la reflexión de esta película y con la reflexión de todas las producciones artísticas que hemos tratado de presentar en torno al tema de la guerra el día de hoy? ¿Qué les parece si vamos resumiendo? Entonces, no sé, si cada uno puede Claro, dar como una idea de lo que le queda del día de hoy. la vez Una idea pasada, de lo que queda, sí. la vez pasada comencé yo, entonces voy de último. Primero las damas. Ah, Hágale. habilidad, estos hombres, hombre, pero... Bueno, No, no, entonces, Diga, tranquilo. calla, diga, comienza tú, cerdo opresor, diga. yo no necesito que me den el espacio, yo lo tomo sola. Eh, bueno, pues podemos comenzar por esa reflexión en torno a la expresión artística, en torno a esa función del arte, ¿cierto? A esa función del arte como liberación en tiempos de crisis. Me gustaría no abrir, no retomar mucho como la parte histórica tanto, ahí les dejo como para esa parte para ustedes, sino más bien como eso, como el arte como medio de liberación, como medio de expresión y sobre todo como medio de denuncia. Muy buena reflexión, me parece muy apropiada. Yo creo que resume en gran parte Lo que lo hemos que, dicho hoy. lo que hemos dicho. Y yo quiero agregar algo chiquitico, un par de frases también, y es que el arte es una industria también. Si nosotros hablamos de la industria cultural norteamericana, hablando de Hollywood como películas, ¿sí? Ustedes muy difícilmente van a ver una producción de Hollywood que denuncie este tipo de cosas. A pesar de que El laberinto del fauno es una producción ciertamente de denuncia, no es la norma. O sea, si a ti te presentan Avengers con ganancias astronómicas y un fandom y un show súper bien montado, a ti te dice que esa industria es tan poderosa que llega a tu país y te dice, mira, el 50% de tus salas de cine tienen que mostrarme estas películas. Si no, dejo de mandarte películas y tu industria del cine se cae porque tú no tienes industria del cine y creas desempleo y pobreza. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Hay una lectura muy chévere a propósito, tal vez después la tratemos, pero entonces miren un poco hacia ese cine, que yo creo que la próxima sesión podríamos hablar un poquito de cine también, intentando forzar nuestras capacidades interpretativas, pero denle una miradita al cine, que en el cine hay grandes producciones, incluso en Colombia, que se deben mirar. Añado a lo que dice Oscar de las películas colombianas, El abrazo de la serpiente. Muy buena. Brutal, brutal. Y
representa una cuestión allá con misioneros en el Amazonas, por allá, ¿no? También tiene como una, o me Creo que estoy sí. equivocando. Con, Si ¿cómo no es estoy que mal se es llama? esa. Esta que es a blanco y negro, ¿no? No recuerdo. Creo que sí, creo que es a blanco y negro. Bueno. Hombre, qué queda de la charla? Pues lo que yo siempre sostengo y siempre sostendré es que el arte por el arte es muy bonito, pero hay algo más que el arte por el arte. Hay arte enunciativo y hay arte que denuncia, hay arte que hace algo más que solo entretener, porque yo siento que debemos quitarnos esa idea de pensar que el arte es solo entretenimiento, porque hay arte que conmueve y hay arte que cambia. Entonces, así como esta gente de España en la guerra civil fue capaz de mostrarnos qué era lo que sentían y de denunciar qué era lo que estaba pasando, yo siento que hoy en día también se puede hacer. Hoy en día hay que prestar atención a todos esos, a los que llamamos locos, a los peludos que están en una obra de teatro, a los peludos que cantan, al peludo que declama poesía seria. Esa gente, uh, algo cuenta y hay que ponerle cuidado. No todo es arte, pero Parta- hay arte que escuchar. Partamos de un principio, ¿sí? Los medios tradicionales no te van a mostrar el verdadero arte. Ah, obvio. El arte hay que buscarlo. El arte no es esperar que a mí me llegue. El arte tengo que ir yo a buscarlo. O producirlo. O producirlo, que sería genial. Entonces, muchachos, ¿qué les Caro, parece eres arte. ¿Eres arte? Eh, Sí, bueno, ¿Qué les pero parece? abstracto. No, mentira. difícil de comprender. Sí, ¿Qué sí. les parece Hecha para ojos muy finos. qué les parece si cerramos con el recomendado de cada uno? Bueno, les dejo una pequeña reflexión simplemente como para enlazar un poquito con el tema de la guerra. Uh -huh. La guerra, pues, la guerra deja destrucción, la guerra deja mucho dolor. Es algo que, que cambia, pero es algo que genera, que genera también, perdón, que genera también nuevas producciones. Entonces hay que ver las guerras no las llamaría necesarias, pero quizás las guerras llegan en un momento en el cual la sociedad está gritando cambio. Tristemente, a veces ese cambio solo se lleva por medio de la violencia, pero quizás en estas nuevas generaciones, esos cambios y esos tiempos de gritos, de crisis, puedan tener unos quiebres menos violentos para nosotros como sociedad. Ah, es verdad. Acaban de mencionar una película hablando de guerra que para mí es la mejor película que yo he visto y es La vida es bella. Esa Es película es... precioso. Uy, esa... El que no, nadie puede decir que no ha llorado viendo esa película es muy bonita. Lo que me sorprende es que él fue director, guionista y actor principal. Uf. El tipo se partió en tres, cómo no lo hizo y lo hizo perfecto porque ganó premios los que quiso. Pero Muy, bueno, muy bueno. ese contexto de la guerra, muchachos, les voy a dar mis recomendados. Bueno, mi recomendado, porque no voy a dar una obra, sino un autor. Les voy a recomendar a Miguel Hernández, de quien les hablé ahorita, el poeta que hacía parte del ejército, perdón, hacía parte de la rebeldía de España. Les voy a dar tres poemas. El primero, el que ya les mencioné, que se llama Aceituneros, que está en versión canción de Paco, no estoy seguro si es Paco Ibáñez, pero estoy casi seguro que es él, que les cuento, que es esa voz de protesta de decirle a la gente, vengan, esta tierra es nuestra y no nos dejemos quitar y no nos podemos dejar pisotear. El otro que les voy a recomendar se llama Las nanas de la cebolla. Y se suena chistoso, pero es un poema que le hace este hombre cuando está fuera de su hogar a su mujer, porque ella le dice que no tiene sino para comer pan y cebolla para ella y su hijo. Y es algo muy, muy triste, pero el poema, él lo vuelve algo bonito. Y finalmente, un poema que se llama Sentados sobre los muertos. No les explico de qué va porque ya el título es muy diciente.
Esos son mis 3 poemas recomendados de Miguel Hernández para hoy. Yo voy a terminar recomendando una canción, ¿sí? Muy sencillo, la voy a escribir aquí en el chat de YouTube. Dale. Hay una canción bella de Ana y Jaime que se llama Dispersos. ¿Por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Un abrazo para todos, muchachos. Caro. Vale. Recomendada de Bueno, Caro. mis Ay, perdón. recomendados del día de hoy. Sí. No, rápidamente, tranquilo, Oscar, no pasa nada. Mis recomendados del día de hoy, bueno, una película que también habla de este contexto de la guerra, se llama Mientras dure la guerra. Entonces nos va a recordar un poquito la escena del discurso del que hablaba de Miguel de Unamuno. Y una novela gráfica que se llama Los surcos del azar, que es un cómic en el cual representan todo lo que fue el exilio republicano y cómo una compañía española llegó a liberar París de la Alemania nazi, que es la compañía 9, la 9. Genial, genial, Carito. Una recomendación muy apropiada. Escríbela ahí Muchachos, en el chat. Listo. Debo terminar acá. Muchísimas gracias a todos. Agradecerles a las personas que nos vieron y bueno, nos vemos la próxima semana. Agradecidos con todos los que se conectaron y compartieron. Muchas gracias. Ay, ya subimos como a 13, ya subimos como a 13. Sí, hoy tuvimos un pico alto. Bien, bien. Teniendo en cuenta que 3 de ellos somos nosotros, entonces ya subimos como a 13. La próxima subimos a 20. La próxima subimos a 20. Bueno, si subimos a 20. Recuerden que el podcast queda grabado, entonces por si lo quieren compartir, si quieren volver a ver alguna parte que les interesó, ahí queda en el canal. Y eso fue todo por el día de hoy. A todos, gracias. Muchachos, un saludo, gracias a todos. un abrazo. Ay, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.